Bienvenidos, buenos días.
Qué bueno que estén aquí con nosotros en Roca Norte. Vamos a empezar en oración. Señor, gracias por hoy. Estamos aquí para ti, para alabarte y para escucharte. Te damos todas las partes del servicio y te pedimos que las utilices para tu gloria y para animar y hablar a todos los que están viendo. Oramos todo en tu nombre, Señor, el gran yo soy. Amén. Vamos a empezar en alabanza. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno que
dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, a su Salvador. Tal y como somos nos amó,
acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos tú nos amas, Jesús. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Pues muy buen día a todos mis hermanos, bienvenidos a Roca Norte, esta tu iglesia. Espero que tengas una mañana maravillosa. Mi nombre es Chuy Suani y hoy vengo a compartirte unos pequeños anuncios. 4 anuncios, es que nos vamos a ir muy rápido. El primero, te recuerdo que tenemos una oración y lectura de avivamiento. Este es un plan de lectura que es por 30 días. Ahorita vamos un poquito más de la mitad. Puedes ingresar ahí, no pasa nada. El plan lo puedes solicitar, ingresas ahí y empezamos todos. Este es una lectura que se está haciendo en iglesias y cristianos por todo el mundo. Entonces, ya sabes, la oración es poderosísima y lo hacemos todos unidos. El resultado va a ser muchísimo mejor. Intégrate, te invito. Te esperamos, ¿verdad? De verdad. El otro tema es la iglesia en casa. Tú sabes que todos los viernes nos reunimos a las 7:30. Tenemos
la casa de los Ives, tenemos la casa de los Flores. Tú puedes seleccionar a cuál acudir virtualmente por el momento a ellas. Es los viernes a las 7:30. Nos la pasamos muy muy padre, la verdad. Comemos mucho, platicamos mucho, convivimos mucho, hacemos amigos, hacemos familia, hacemos comunión, hacemos todo lo que podamos hacer como familia. Está muy padre, la verdad es que te espero, ya sea con los Hypes o los Flores, tú eliges. El otro tema, un tema siempre bien importante, es el diezmo y ofrendas. La verdad es que, hermano, te invito, ahorita no va a pasar una cajita o no va a haber una caja situada fuera de la iglesia, no estamos acudiendo, tú sabes, es virtual, lo estás viendo en este momento, entonces va a aparecer un número aquí para que hagas una transferencia, un depósito, un pago en Oxxo y podamos hacer crecer la iglesia juntos. De eso se trata, para traer más creyentes. Mira, te quiero compartir un versículo muy rápido, Mateo 5, 23 y 24, esto es la NTV. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Te leo este pasaje bíblico, hermano, porque en este momento donde tenemos oportunidad de ser conscientes con la paz y tranquilidad que tenemos muchos en casa ahora con esta de quédate en casa, hay que reconciliarnos con nuestros hermanos, hay que saludarlos, hay que tener comunión, hay que perdonar para poder ser agradables ante Dios, como dice este versículo que acabamos de ver. La verdad te invito a que hagas eso. Ahorita tómate unos segundos, saluda a alguien, dile cómo estás, a algún familiar que tengas mucho tiempo sin ver o con el cual ha habido un conflicto, a algún amigo, a alguien cristiano también, alguien que sí participa en la iglesia, a tu esposa, a tu esposo. Saluda, invita a que vean este servicio. La verdad, te vuelvo a repetir, qué gusto nos da que estés aquí con nosotros en Roca Norte. Que más quisiéramos estar presentes y darte un fuerte abrazo, pero te lo enviamos psicológicamente. Bienvenido a Roca Norte. Hola, mi nombre es Adriana y hoy quiero tomarme unos minutos para compartir contigo cómo era mi vida
antes y después de conocer a Cristo. Si tú me preguntaras hoy cómo era mi vida antes de Cristo, bueno, pues te diría que yo tenía una vida muy normal, casada, con 3 hijos muy saludables, con un negocio que me permitía vivir bien, con una vida estable en todos los sentidos. Pero a pesar de todo, yo sentía que mi vida estaba incompleta, que algo me faltaba y la verdad es que no sabía qué era. En ese tiempo, pues yo me consideraba una buena persona, una buena esposa, una buena madre, muy responsable, disciplinada, cumplida, etcétera, etcétera. En pocas palabras, pues yo creía que yo era una buena persona y perfecta. ¿Cómo fue entonces que conocí un día a Cristo? Bueno, pues un día nuestro negocio empezó a tener problemas y las cosas la verdad es que no iban nada bien. Obviamente todo esto empezó a afectar mucho pues nuestro matrimonio, empezamos a tener muchos problemas y nuestra vida se fue haciendo la verdad así como que un caos. Un día pues yo le sugerí a mi esposo, ¿verdad? Que por qué no nos acercábamos a Dios para que todos estos problemas se terminaran. Y además porque pues muy en el fondo yo creía que mi esposo pues necesitaba acercarse a Dios. Entonces pues decidimos ir a la iglesia y ¿cuál fue mi sorpresa? Que ese día Dios habló directamente a mi vida y me mostró pues cuál era mi realidad. La verdad es que a quien Dios andaba buscando era a mí y la que necesitaba a Dios en su vida era yo. Bueno, pues puedo decirte que desde mi infancia pues yo siempre creí en Dios. Lo que yo no sabía es que para poderme reconciliar con Él y acercarme y tener una relación cercana a Él, pues que era necesario primero aceptar a Jesucristo en mi vida como mi Señor y Salvador. Y que solo, pues Él era el único camino para tener una verdadera relación con Dios. Y bueno, pues así es como nos lo dice Jesús en la Biblia, en Juan 14:6. Él nos habla con toda claridad de esto y nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y fue entonces que yo supe que eso que le hacía falta a mi vida era una relación real con Dios y que sin Él en mi vida pues podía estar bien por un rato, pero nuevamente volvería a sentir ese vacío pues que solamente Él podía llenar. Y fíjense cómo es Dios tan bonito, porque Él nos alcanza en cualquier lugar. Un día estaba yo comprando cremas con una señora que siempre que yo iba a su tiendita podía ver en ella pues muchas cualidades muy bonitas. Veía que ella era una mujer amable, con mucha paz, que no hablaba mal de nadie, sino que era una mujer muy positiva y muy cariñosa. Me gustaba ir ahí porque ella siempre me hablaba de su fe en Dios y de cómo era necesario tener a Cristo en nuestras vidas. Un día yo le dije: pues mira, es que yo creo en Dios, pero no entiendo qué quiere decir eso que tú me dices de aceptar a Cristo en mi vida. Entonces ella me explicó pues que para tener una relación personal con Dios era necesario abrir mi corazón a Jesucristo. Y fue hace 15 años que decidí seguirlo, le entregué mi vida, le confesé mis pecados y le pedí que me ayudara a ser diferente, así como mi amiga la que vendía las cremas. Le entregué pues el control de todo y lo acepté como mi Señor y entendí que Él pagó el precio por todos mis pecados al morir en la cruz. Y fue a partir de entonces pues que tuve una reconciliación y una relación personal con Dios como nunca la había tenido, y que ha ido creciendo día a día, y de verdad pues que ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Y bueno, te preguntarás, pues ¿y entonces cómo eres ahora?
Pues por la gracia de Dios, ahora soy una persona diferente a la que era antes de tener a Cristo en mi vida. Dios pues me ha ido transformando poco a poco y sé que no soy ni seré perfecta nunca, pero por su misericordia voy siendo transformada. Y si me caigo o me tropiezo, Él siempre extiende su mano y me levanta una y otra vez. Y bueno, si tú hoy, a pesar de tenerlo todo, aún sientes que hay algo que le falta a tu vida y tienes en tu corazón el deseo de reconciliarte con Dios y a partir de hoy tener una relación personal con Él y una vida plena, no dudes en comunicarte con nosotros y con mucho gusto podemos platicar contigo. Es mi deseo que este pequeño testimonio pueda ser de bendición para tu vida. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Buenos días, familia, espero que estén disfrutando el servicio hasta ahora. Ha llegado el momento de leer la palabra juntos y orar antes de pasar al mensaje. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 8, versículos 31 al 47, si gustan seguirme con su vista en su Biblia o van a estar apareciendo los versículos en pantalla. Vamos a comenzar. Dice versículo 31, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Esa es la lectura que nos tocó el día de hoy. ¿Qué les parece si antes de pasar al mensaje oramos juntos? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir el servicio, Señor, desde nuestros hogares, desde nuestros dispositivos, que podemos escuchar tu palabra, Señor, que podemos seguir aprendiendo de ti juntos como una comunidad. Señor, te damos gracias que podemos seguir participando de alguna u otra manera en el servicio. Te pedimos que en este tiempo, por favor, Señor, preparen nuestros oídos, preparen nuestros corazones, Señor, que no se endurezcan, que no estemos distraídos, que no estemos pensando en otras cosas, Señor, que podamos verdaderamente escuchar lo que tienes para el día de hoy, para nosotros, Señor, como iglesia e individualmente. Padre, te pido por aquellas personas que no te conozcan, Señor, te pido por aquellas personas que quizá están viendo este servicio y nunca han atendido a una iglesia o nunca han visto un servicio antes, Señor, te pido que obres en sus vidas, Señor, que ahí por lo que estén sucediendo, tú les hables en este tiempo, Señor, que más que nosotros seas tú hablando a su vida, Señor, que puedan leer tu palabra, que puedan comprobar que lo que aquí se dice, Señor, es tu palabra
y nada más. Que podamos buscarte, Señor, y encontrarte a hora temprana, que podamos encontrarte en nuestras vidas el día de hoy, Padre. Te doy gracias, te pido nos bendigas, que bendiga este servicio y que podamos estar atentos, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, Señor. Háblanos el día de hoy, te damos gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, Señor, que llegue la convicción del pecado en nuestros corazones, que llegue esa paz y ese gozo que da tu Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, familia, ahora sí pasamos al mensaje y que Dios les bendiga. Welcome. It's so good to be here and to get into God's Word with all of you this morning. Y bienvenidos, es muy bueno estar aquí juntos y estar con ustedes para ver la palabra de Dios esta mañana. We're excited to see what He has to speak to us, and we hope that you are ready, that your heart is open, and that your spiritual ears are open as well. Y estamos emocionados por lo que Dios quiere hablar con nosotros el día de hoy. Esperamos que ustedes también estén listos y que tengan corazones y oídos abiertos para que podamos escuchar a Dios. Before we dig into God's Word together, I just want to share a little encouragement with you. Y antes de entrar de lleno a la palabra de Dios, quiero compartir algo que puede ser de ánimo para ustedes. Be careful not to fall into spiritual isolation during this season. Y eso es que sean cuidadosos en no caer en el aislamiento espiritual durante esta temporada en la que estamos viviendo. Because we have to be physically isolated, right? But it's very easy to let that bleed over to our spiritual lives as well. Y eso es porque físicamente tenemos que estar aislados, es lo que se nos pide, pero muy fácilmente eso podría moverse también a nuestras vidas espirituales. And maybe you've heard the saying before, isolation is the devil's playground. Y quizá has escuchado este dicho que podemos a veces decir, que el aislamiento es el campo de juego para Satanás. I was speaking with a friend this week and he said that to me and I've just been thinking about it a lot. Y estaba yo hablando con un amigo durante esta semana y él me compartió esto, me lo recordó y es algo que he estado pensando bastante. Because if you allow that to happen, first of all, it will be bad for you personally, right? Y eso es porque si permites que suceda, primero que nada va a ser malo para ti personalmente. Maybe it's happened to you over these last few weeks where pretty soon you're isolated and you're self-focused and you start to get more and more depressed when you go down that road, don't you? Y quizás te ha sucedido estas semanas pasadas ya, en estos días pasados en los que te aíslas y piensas sobre ti mismo y quizás entras en depresión y lo que pasa es que ya entrar en eso sigues por ese camino. And in that situation, you could pass hours maybe binge watching Netflix or playing video games or whatever, but it doesn't lead to encouragement. It just leads to us being miserable. Y en ese espacio de tiempo terminas viendo muchas películas o series de Netflix, pasas mucho tiempo jugando videojuegos y eso es algo que lleva a algo que no es bueno en el sentido de que no estás siendo productivo, simplemente estás pasando tiempo y desperdiciando tu tiempo. I'm not saying it's bad to play video games or watch Netflix. At all. Y no estoy diciendo que sea malo ver Netflix o jugar videojuegos, para nada es lo que estoy diciendo. I'm just saying if we allow ourselves to become spiritually isolated as well from everyone else, and we're just on our own all the time, it's dangerous for us. Lo que digo es que si permitimos que eso se pase a nuestra vida espiritual y nos aislamos espiritualmente de todos los demás del cuerpo de Cristo, eso puede ser muy dañino para nuestra vida espiritual también. But it's also bad for the community. It's bad for the church as well, isn't it? Pero también es malo para la comunidad y es malo para la iglesia, ¿no lo creen? Because we're not looking out for the needs of others, and so we're not fulfilling what the Bible says as far as being a body of Christ that functions together. Porque no estamos viendo y no estamos procurando las necesidades de otros y entonces no estamos cumpliendo nuestro propósito que Dios nos ha dado como cuerpo de Cristo. If we're going to experience the unity and the community that the Bible speaks of, this loving one another, we have to look out for the needs of the community, of the body, ahead of just our own. Y si queremos experimentar la unidad y la comunidad,
de la que nos habla la Biblia, de la que nos habla Dios, entonces tenemos que expandirnos más afuera, pensar en la gente de afuera y en sus necesidades antes que nuestras propias necesidades. Because when we're doing that, when we're focused on being part of a body, then together we can be one and we can grow, as it speaks of the body in 1 Corinthians 12 and Ephesians chapter 4. Porque cuando nos concentramos y nos enfocamos en el cuerpo, en la unidad, entonces podemos seguir yendo hacia adelante juntos como una comunidad que es como quiere Dios y como se menciona en 1 Corintios capítulo 12. And we have to get away from this mentality of this consumeristic mentality of church. Y tenemos que alejarnos de esta mentalidad de consumismo que se puede tener de la iglesia. I've talked about this before, but it's very easy to think of church as all about me, and it's what can I get, how will I be served. Y lo he hablado antes, es este pensamiento, esta idea de ir a la iglesia pensando qué puedo obtener yo y cómo me pueden servir a mí en la iglesia. But instead we should think, how can I contribute to the needs of others? How can I lift others up? Y en su lugar deberíamos pensar cómo puedo contribuir a la vida de otros, cómo puedo hacer que se levanten otras personas también. Those verses in the Bible that speak of that, they don't just get erased because of the coronavirus. Y esos versículos que hablan de esa unidad, de ayudar a otros, en la Biblia no se borran o dejan de existir simplemente porque esté sucediendo el coronavirus. So that's one of the reasons why we're allowing everyone to play a part in our services and shoot different videos of different portions so that we can all serve together. Y es por eso que estamos dejando que todos puedan jugar un rol en los servicios y que tengamos diferentes videos de diferentes personas para que puedan seguir sirviendo de alguna manera en la iglesia. It's also the reason why house church is still very, very important. Y es por eso, por lo cual también la iglesia en casa es muy, muy importante. I understand that it's different and we hate seeing ourselves in the camera. I get that. Y entiendo que es diferente y que odiamos quizá vernos a nosotros mismos en la cámara, en la pantalla. Yet we will miss out on that community. We will miss out on being part of the body, on building others up, if we're not involved in those things. Pero nos vamos a perder de la comunidad y de ayudar a que crezcan otras personas si no nos involucramos en estos aspectos como la iglesia en casa. So I want to encourage you to continue attending house church, even though it's virtual. Y quiero animarte que sigas atendiendo la iglesia en casa, aunque sea de manera virtual. I understand sometimes people don't feel good or there are other compromises. I get that. That's fine. Y entiendo que a veces no nos sintamos bien, que hay otros compromisos que podamos tener en ese día, pero eso lo entiendo. But we need to stay committed to the body, stay committed to being what Jesus wants us to be as a church. A lo que me refiero es que tenemos que comprometernos con lo que Jesús quiere que seamos como iglesia, comunidad y como un cuerpo juntos. That we stay committed to loving one another as the Bible says, to serving one another as the Bible says. That we don't just ignore those verses because we're at home. Que nos comprometamos a amarnos unos a otros como la Biblia dice y que nos comprometamos a servirnos unos a otros como la Biblia dice, que no se desvanece todo eso simplemente porque está el coronavirus. Because the truth is, it's not about how we look on a camera or whether we like technology or what we prefer. It's about loving God and loving others. Porque la verdad esto no se trata de cómo me veo en una cámara, cómo me veo en la pantalla, no se trata de si sé de tecnología o no sé sobre tecnología, de lo que se trata es sobre servir y amar a otras personas. So I just encourage you, let's stay committed to the community, let's stay committed to serving Jesus and serving one another. Así que te animo a estar comprometidos, a servir a la comunidad y estar comprometidos a servirnos los unos a los otros. So today we're going to be in John chapter 8. Así que el día de hoy vamos a estar en Juan capítulo 8. You can begin opening your Bible to that portion of Scripture. Y puedes comenzar a abrir tu Biblia, irte dirigiendo al capítulo 8 de Juan en lo que hablamos. For us as a church, this has been the longest chapter ever. Y para nosotros como iglesia, este ha sido el capítulo más largo en nuestra historia como iglesia. We started over a month ago.
Lo comenzamos hace ya más de un mes este capítulo. And then we had to take some breaks because of the coronavirus and listening to God's word for us during that time. Y luego tuvimos que tomar un descanso porque tuvimos que ver la palabra de Dios sobre el coronavirus para nuestras vidas. We took a break to celebrate the resurrection last week. Tomamos un descanso también para celebrar la resurrección la semana pasada. But my promise to you is that we will finally finish John chapter 8 today. Pero mi promesa para ustedes es que por fin vamos a terminar el capítulo 8 de Juan el día de hoy. So let's figure out the context. What in the world is happening in this chapter? Así que vamos a entender el contexto, qué está sucediendo en este capítulo. So remember, Jesus had just attended a large feast in the city of Jerusalem. Así que hay que recordar que Jesús acababa de asistir a un gran festival judío en la ciudad de Jerusalén. Many from the country had come to Jerusalem to celebrate this feast or this festival, but now many had gone home. Y muchas personas de muchas partes habían venido a Jerusalén exclusivamente para celebrar ese festival, pero ahora en este punto muchos ya habían regresado a sus hogares. And so the next day, Jesus went to the temple early in the morning, and he's teaching the people in the temple. Así que al día siguiente Jesús va temprano en la mañana al templo y comienza a enseñarle a las personas ahí en el templo. And as he's teaching, there's an interruption, an event that takes place. Y al él estar enseñando hay una interrupción y algo que sucede en ese lugar. Some of the religious leaders brought in a woman who had been caught in the act of adultery, and they threw her on the ground in front of Jesus. Los líderes religiosos, los fariseos, traen a una mujer que había sido atrapada en el acto de adulterio y la arrojan a los pies de Jesús. And they wanted Jesus to judge her right then, right there, right in front of everyone for what she had done. Y querían que Jesús la juzgara ahí en ese mismo momento por lo que ella había hecho. We see just the darkest, ugliest side of judgmental, hypocritical religion. Y vemos el lado más oscuro, más feo de la religión hipócrita y que simplemente juzga. So hard-hearted, so loveless. Y era con un corazón tan duro y tan falto de amor esa religión. And so Jesus, he actually points out the hypocrisy of these religious leaders. And he says, whoever is without sin, you go ahead and throw the first stone in judgment. Y de hecho Jesús lo que hace es señalar la hipocresía de estas personas y les dice, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra entonces. And the men begins to leave one by one, ashamed and convicted of their hypocrisy. Y lo que sucede es que esos hombres comienzan a irse, empiezan a abandonar el lugar uno por uno, avergonzados y convencidos de sus pecados. And in a complete contrast, in an act of complete love and grace, Jesus looks at the woman and he says, I don't condemn you either. Go your way and sin no more. Y en completo contraste a lo que habíamos visto, ahora vemos amor y vemos gracia de parte de Jesús. Y Jesús le dice a esta mujer, le dice, yo no te condeno, sigue tu camino y no peques más. After this takes place, he continues teaching the crowd that had been watching this happen. Y luego de que esto sucede, él continúa enseñando a la multitud que había visto esto suceder. And we saw a few weeks ago what he said in verse 12 of chapter 8. Y hace un par de semanas vimos lo que él dijo en el versículo 12, capítulo 8. He says, I'm the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. And so we looked at what Jesus said up through verse 30 and how he is the light that we need in this dark world. Y vimos lo que decía Jesús sobre esto hasta el versículo 30 y explicaba cómo él era la luz del mundo que necesitamos en este mundo y en estos días. And in so many ways he helps us. He lights our path. He gives us understanding. He speaks truth. Y de muchas maneras nos ayuda, Él habla verdad a nuestras vidas, Él alumbra nuestros caminos y Él nos enseña por dónde ir. Much of what we could see with the light of Jesus was by way of contrast to the darkness and hypocrisy of those same religious leaders. Y mucho de lo que vimos de esta luz de Jesús, de lo que significaba que Jesús fuera la luz, era en contraste a la oscuridad que veíamos en la vida de los fariseos y de los líderes religiosos. We started to see that they're becoming more and more hostile against Jesus, right? They're starting to argue with him more and call him names.
Y lo que vemos es que comienzan a hacerse más hostiles con Jesús, empiezan a pelear con él y comienzan a decirle nombres despectivos a Jesús. Today we'll see an even greater escalation of that. Y el día de hoy vamos a ver un gran aumento de eso en lo que vamos a leer hoy. And then the last verse we read last time, in verse 30, we see that there were others in the crowd, though, that were listening closely to Jesus' words. Y algo que fue lo último que leímos la última vez es el versículo 30, que nos dice que de las personas que estaban ahí, varias personas creyeron. Yeah, it says there were many that heard him say these things and they believed in him. Y aquí nos dice que entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. So we're going to start today by focusing on those believers that are mentioned in verse 30, because Jesus is going to continue speaking to them. Y entonces nos vamos a enfocar en esos creyentes de los que habla el versículo 30, porque Jesús va a empezar a hablarles específicamente a ellos. So let's read verses 31 and 32 together. We'll just read them in Spanish. Y vamos a leer los versículos 31 y 32, entonces vamos a leerlos solamente en español. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. We see here that there were people who believed, but they weren't yet truly his disciples. Y aquí lo que vemos es que había gente que ya creía, pero no era realmente sus discípulos. It says that if they were faithful to his teachings, they would know the truth, and that truth would set them free. Y nos dice que si ellos eran fieles a sus enseñanzas, entonces ellos conocerían la verdad y después la verdad los haría libres. It's very interesting because Jesus and the Bible speak to us about a faith or a belief that people can have that still falls short. Y es interesante porque Jesús, la Biblia, nos habla de una creencia, de una fe que puede existir, pero aún así no ser suficiente o quedarse corta. There's still something missing. Todavía hay algo ahí que está faltando. In John chapter 2, a little bit earlier in the book, we read this, and we'll just read it in Spanish, in John chapter 2, verses 23 through 25. Y antes en el libro, en Juan capítulo 2, versículos 23 a 25, leímos algo interesante, lo voy a leer yo en español. Dice así, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. It says they trusted him, but Jesus knew human nature. He knew that they still didn't quite reach that belief that they needed. Y nos dice que ellos creyeron y confiaron en Jesús, pero él conocía sus corazones, Jesús conocía sus corazones y sabía que algo había ahí que no era suficiente, todavía faltaba. There's a really interesting verse in James chapter 2. Y hay un versículo muy interesante en Santiago capítulo 2. Listen to this verse. James says, you say you have faith, for you believe there's one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. Escuchen lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. That's a crazy verse, right? But it makes a lot of sense. Y es un versículo algo descabellado, pero tiene sentido. Right? I mean, the demons don't doubt for a second that God exists. Porque los demonios no dudan por un solo segundo que Dios exista. They don't doubt that Jesus came, that Jesus died, that Jesus rose from the dead. Ellos no dudan que Jesús vino al mundo, que Jesús murió y que Jesús resucitó de la muerte. So are they saved? Are they going to heaven? Entonces la pregunta es, ¿acaso son ellos salvos? ¿Van a ir al cielo por eso? Of course not. They're demons. They're evil. Y la respuesta es que absolutamente no, son demonios, son malvados. Why not then? If they believe, why aren't they going to heaven? Entonces, ¿por qué no? Si ellos creen, ¿por qué no van a ir al cielo? Because even though they believe, they're not actually following or obeying God. Y eso es porque aunque ellos sí creen, no están siguiendo ni obedeciendo a Dios. And that is James's point there in James chapter 2. Y ese es el punto al que quiere llegar Santiago.
That's also Jesus' point here in John chapter 8 that we're reading today. Y también es el punto de Jesús aquí en Juan capítulo 8, lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. And the truth of the matter is that many people in our world and in our country and in our city are in this same boat. Y la verdad es que muchas personas en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, están en la misma situación. They say, yes, I believe in God. I have faith in God. I'm good, right? Ellos dicen, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pues actúo bien, entonces quiere decir que yo estoy a salvo. That's one of the things that I loved about listening to Adriana's testimony that she just shared. Y esa es una de las cosas que me encantó de escuchar el testimonio de Adriana. She spoke about how before she believed in God and she felt like everything was good in her life, but she knew there was something missing. Y ella hablaba de que ella creía en Dios y que todo estaba bien en su vida, pero había algo que faltaba. What about you this morning? What about you? What does your belief look like? ¿Y qué tal tú esta mañana? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo se ve tu creencia o tu creer esta mañana? What kind of faith do you have? ¿Qué tipo de fe tienes tú? Because you can be a really good Christian or a really good Catholic, but have faith that is not sufficient. Porque tú puedes ser un muy buen cristiano o un muy buen católico, pero no tener de la fe que te lleva a salvación. Does your faith change the way you live? That's the key. La clave es si tu fe cambia la forma en que tú vives. Or is it just words and knowledge, exactly like the demons? ¿O es acaso solamente palabras y conocimientos igual que los demonios? Because if it's real faith, if it's real belief, then just as Jesus said in the verses we just read, we will remain faithful to his teachings. Porque si es verdadera fe, si es verdadera confianza, Jesús nos dice, como leímos en los versículos, que entonces permaneceremos fieles a sus enseñanzas. Let's dig into this a little bit more, and we can do it this way. It basically says this. Y podemos ir un poco más profundo a esto y podemos analizarlo un poquito más. So a disciple remains faithful to his teaching, therefore he knows the truth, therefore he's set free. Y básicamente nos dice que un discípulo permanece fiel a su enseñanza, por lo tanto conoce la verdad y por lo tanto es puesto en libertad. Let's kind of look at that in reverse a little bit, to dig a little bit deeper and ask some questions. So first of all, how can you be truly free? Well, it tells us knowing the truth. Así que vamos a darle un poco la vuelta, vamos a hacerlo de atrás para adelante para verlo un poquito diferente. La pregunta sería, ¿cómo puedes ser verdaderamente libre? Y la respuesta sería, conociendo la verdad. Okay, and how do we know the truth? Well, by being faithful to his teachings. Y luego, ¿cómo conocemos la verdad? Bueno, la respuesta sería al ser fieles a sus enseñanzas. But then the question is, how can we be faithful to his teachings? Pero luego la pregunta surge, ¿cómo podemos ser fieles a sus enseñanzas? Let me just give you two really simple things. Read and obey the Bible. Y vamos a ver dos cosas muy simples. Leer y obedecer la Biblia. So first of all, read the Bible. Do you do that? Así que primero que nada, leer la Biblia, la pregunta es, ¿haces eso? Because you cannot just depend on other people to know what Jesus' teachings are. Porque no puedes simplemente depender en otras personas para saber cuáles son las enseñanzas de Jesús. You can't just depend on your mom or your dad or your pastor or your priest or even me. No puedes depender en tu papá, en tu mamá, en el pastor, en el cura, incluso en mí no puedes depender en mí. Because we need to know for ourselves what Jesus' teachings are. Porque tenemos que saber por nosotros mismos, personalmente, cuáles son las enseñanzas de Jesús. Sometimes I think we need to stop with some of this religious talk because it's almost cliche. We say, oh yeah, brother, read the Bible, go pray. Y creo que a veces deberíamos detenernos con esta plática religiosa, estas palabras religiosas que usamos, porque es muy fácil decir simplemente, sí, lee la palabra o hermano, ora. Because it can all just become religious jargon that doesn't mean anything anymore. Porque se puede convertir en lenguaje religioso que ya no sabemos siquiera qué significa decirlo. I mean, really, are you doing it? Is reading the Bible yourself a routine in your life?
Porque verdaderamente estás haciéndolo. Es una rutina diaria que tengas tú en tu vida, leer la Biblia. Or is it just good intentions? Like you know that you should and you really want to, but you just never really get around to it very much. O son solamente buenas intenciones que tú sabes que deberías hacerlo, quieres hacerlo, pero realmente nunca terminas haciéndolo. It's key because it's one of the best ways for us to avoid dead religion. Y es clave porque es de las mejores maneras que tenemos nosotros para evitar una religión muerta. So rather than just claiming a belief and maybe going to church and maybe praying really fast when it's time to eat or time to go to bed, rather than that, it can be a living relationship. Porque en vez de simplemente afirmar que creemos, orar rápidamente cuando tenemos que comer, una oración rápida, o ir a la iglesia y simplemente hacer cosas que hacemos, podría realmente ser una relación viva la que tengamos con Jesús, aparte de solamente hacer esas cosas. Because if it's not a constant living relationship with Jesus, where He's the center of your life, then it's just a dead religion. Porque si no es una relación constante y viva que tengamos con Jesús, que estamos conociendo a Jesús, entonces lo único que tenemos es una religión muerta. And I'm not saying that you should go, later on in the day that you should say, oh, Pastor Tim said I need to read, so I'm just going to read real fast so I can check it off my list. Y tampoco significa que porque yo lo esté diciendo, más adelante lo implementes en tu día y digas, bueno, el pastor Tim dijo que tenía que leer, entonces lo voy a hacer simplemente para quitarlo de la lista de las cosas que hacer. But Jesus tells us that we should remain in His teachings to know the truth. Lo que pasa es que Jesús nos dice que debemos permanecer en sus enseñanzas para conocer la verdad. And when you're in His teachings, when you're in His Word, you will know Him better personally too. Y cuando permaneces en sus enseñanzas y en su palabra, entonces lo vas a conocer mejor a Él personalmente también. It's got to be something that's essential in our lives that we can't live without, that we need this. Tiene que ser algo esencial en nuestras vidas, algo sin lo que no podamos vivir, que sea una necesidad realmente ir a la palabra. I mean, do we have the mentality of the psalmist who said in Psalm 119, 105, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Realmente sentimos lo mismo que el salmista cuando en el Salmo 119 nos dice, 119 versículo 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Where we say, God, I don't know what to do, I don't know where to go, it's dark, I need to shine my flashlight so I can see in front of me and know where to go. Cuando decimos, Señor, está oscuro, no sé a dónde ir, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, voy a abrir mi Biblia, que es mi lámpara que me guía, para saber qué puedo hacer. Do we have the attitude that Jesus had in Matthew chapter 4, verse 4, when He said, people don't live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God? ¿Tenemos acaso la misma actitud que tuvo Jesús en Mateo 4, versículo 4, cuando Él dijo, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios? I mean, do we look at it like this? Like, this is my spiritual food, I'm going to starve if I don't have some of it. Lo vemos como decir, esta es mi comida espiritual y me voy a morir de hambre literalmente si no puedo estudiarla, si no puedo verla en mi día a día. You see, we have to read the word. ¿Verdad? Tenemos que leer la palabra. That's the first thing, but it can't just end there, right? Because we have to read it, but then also obey it. Y esa es la primera parte, pero no se puede quedar simplemente ahí porque tenemos que leerla sí, pero tenemos también que obedecerla. It doesn't just say to read His teachings. Jesus didn't say that. He said, remain faithful to my teachings. Jesús no dijo simplemente permanezcan leyendo mis enseñanzas, Él dijo permanezcan fieles a mis enseñanzas. In James chapter 1, it's kind of that same section where he was speaking of that faith that demons have. Y Santiago en el capítulo 1 está en la misma sección cuando está hablando de esa creencia, esa fe que tienen también los demonios. That it's not really faith if your actions don't support that. Y nos dice que no es verdaderamente fe si tus acciones no apoyan lo que estás diciendo creer. He says this in James chapter 1 verse 22. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise you are only fooling yourselves. Y escucha lo que dice Santiago en el capítulo 1 versículo 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
So if we want to remain faithful to his teachings, we must read his word and we must obey his word. Así que si queremos permanecer fieles a sus enseñanzas, debemos hacer dos cosas: leer su palabra y obedecer su palabra. And if we do that, we will know the truth and the truth will set us free. Y si lo hacemos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Let's keep reading to see what Jesus meant by being set free. Let's read verse 33 together. Y vamos a continuar leyendo para ver a qué se refería Jesús cuando dijo que seríamos libres. El versículo 33 continúa: nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los haré libres? So many people think that the conversation shifted here back to the religious leaders, that they kind of jumped in. Y muchas personas tienen la idea de que la conversación se cambió de nuevo a hablar con los líderes religiosos, que ellos llegaron e intervinieron. We'll see in the next few verses why, as we see some of their responses to what Jesus says. Y vamos a ver en los siguientes versículos por qué se cree eso, porque vamos a ver la respuesta de Jesús a eso. So they focus on the part of what Jesus said as far as being free, right? And they say, why do we need that? We've never been anyone's slaves. Y ellos se enfocan en la palabra que dice Jesús, en la sección que dice que serán libres, y ellos le responden y le dicen, ¿por qué dices eso? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. It's really interesting because that's not actually true. If you look at the Bible, you see that they were slaves many times. Y es interesante porque eso no es verdad. Si vemos la Biblia, el Antiguo Testamento, podemos ver que ellos fueron esclavos bastantes veces. We can see in the beginning that they were slaves to Egypt for 400 years. En el principio podemos ver que eran esclavos de Egipto por 400 años. In the book of Judges, they were slaves to 7 different nations. En el libro de Jueces, ellos fueron esclavos a 7 naciones diferentes. And even afterwards, the northern part of Israel were taken away as slaves to Assyria, and the southern part was taken away to Babylon. E incluso tiempo después, la parte del norte, el reino del norte de Israel, fue tomado cautivo por Asiria, y la parte del sur, el reino del sur de Israel, fue tomado cautivo por Babilonia. Even at this moment when Jesus is speaking to them, they were under the rule of the Romans, under the iron fist of the Romans. E incluso en este momento, cuando están diciendo estas palabras, ellos eran regidos por los romanos. Pride has a way of causing us to justify and explain away things that are very clearly the truth, doesn't it? Y el orgullo tiene una manera de justificar y explicar cosas que son claramente verdad y explicar su estado actual, ¿no lo creen? Well, Jesus is going to respond to them, so let's see what he says next. We'll read verses 34 and 36, through 36. Y Jesús les va a responder entonces a ellos. Vamos a leerlo en los versículos 34 al 36. Jesús les dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. In verse 34, Jesus said, I tell you the truth. En el versículo 34 Jesús dice la frase, les digo la verdad. Now in the original Greek, what Jesus actually said was amen, amen, before he started speaking. Y en el griego original lo que Jesús realmente está diciendo es amén, amén, antes de comenzar a hablar. We say that at the end of our prayer to say, yes, I agree, right? But in Jesus' day, they could say it in the beginning 2 times, and it told everyone, hey, listen closely, I'm about to say something super important. Y nosotros hoy en día lo decimos al final de las oraciones para decir que así sea, estoy de acuerdo, pero Jesús lo usa al principio de lo que va a decir para hacerle saber a la gente que lo que va a decir es muy importante. So he says, this is very important. Everyone becomes a slave to sin who commits sin. Y le dice, esto que les voy a decir es muy importante. Todo aquel que comete el pecado se vuelve esclavo del pecado. Now, literally in the original language, it's saying everyone who keeps on practicing sin is a slave to sin. Y de manera literal, en el griego lo que está diciendo es que todo aquel que sigue practicando el pecado es esclavo. There's a difference, right, between practicing a sin, a lifestyle of sin, and just falling into a sin. Y hay una diferencia entre practicar el pecado, tener un estilo de vida de pecado, y otra es caer en el pecado. As Christians, we will sin, we will make mistakes, but it shouldn't be a practice, it shouldn't be our lifestyle.
Porque como cristianos vamos a pecar, vamos a cometer errores, pero no debería ser un estilo de vida el estar pecando. Sin has a way of enslaving us, of controlling us, doesn't it? Y el pecado tiene una manera de controlarnos y de hacernos esclavos, ¿no lo creen? The book of Proverbs speaks of that when it says, an evil man is held captive by his own sins. They are ropes that catch and hold him. En Proverbios 5:22 habla de esto y dice, un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. See, sin tricks you by offering pleasure for a short time. Así que el pecado te engaña al ofrecerte placer por un periodo corto de tiempo. The Bible calls it the fleeting pleasures of sin. La Biblia lo llama los placeres momentáneos del pecado. And so we're like a fish where we're just swimming along and then all of a sudden we see a great meal in front of us and it looks so good. Así que somos como un pez que está nadando en el mar y de pronto vemos una gran comida enfrente de nosotros. And all we can think of is the pleasure of that food, and so we just go and take a big bite of it. Así que lo único que podemos pensar es pensar en el gran placer que nos daría comer esa comida, entonces nos acercamos para darle una gran mordida. And we don't realize that there's a hook underneath that, and we soon get caught and the hook digs into us. Y no nos damos cuenta que hay un gancho ahí atrás de la comida, debajo de la comida, entonces le damos la mordida y ese gancho nos atrapa. And that's what sin does. It looks so nice and it looks so fun, and then pretty soon it enslaves us and it hooks us. Entonces así es el pecado, que se ve muy bien y nos llama, pero muy pronto nos atrapa y nos engancha. Maybe you're sitting there this morning and you don't need anyone to convince you of that because you see it in your own life. Y quizá tú estás ahí sentado viendo esta transmisión y no necesitas que nadie te explique esto, que te convenza de esto, porque tú ya lo has vivido. Because you can look at your life and you see that sin has destroyed your life. The rubble is everywhere. The destruction is everywhere. Porque has visto lo que el pecado ha hecho en tu vida y puedes mirar alrededor y ves toda la destrucción que ha ocasionado el pecado en tu vida. And it's caused suffering in your life. It's caused suffering in the lives of others. It's caused regret. Y ha causado sufrimiento en tu propia vida, ha causado sufrimiento en la vida de otras personas, ha ocasionado arrepentimiento. Maybe you're sitting there and you're not convinced. You still think it's good. You still think everything will be great with this sin. Y quizá tú también estés ahí viéndonos y pienses que todo está bien, que no va a pasar nada y que todo está yendo de maravilla con este pecado. But don't be deceived. That sin will come back to bite you. There will be consequences. Pero no te engañes, porque ese pecado va a regresar con sus consecuencias y va a regresar para que puedas entender lo que hizo en tu vida. That's why God calls it sin and tells us not to do it, because He knows it will hurt us. Por eso es que Dios lo llama pecado y sabe que nos va a herir y nos llama a no hacerlo. In Numbers chapter 32, it tells us this: you can be sure that your sin will find you out. En Números capítulo 32 podemos leer que dice, estén seguros de que su pecado los alcanzará. See, if you and I don't do what the Bible says, we're just fooling ourselves into thinking that everything's going to be okay. Así que si nosotros no hacemos lo que la Biblia dice, nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que todo va a estar bien. Remember the words of James that we read earlier in James 1:22 when he said, don't just listen to God's word, you must do it. Otherwise, what does he say? You are only fooling yourself. Y recuerda las palabras que acabamos de leer hace un momento en Santiago 1:22. Santiago dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sin traps you and then it's a cruel master. El pecado te atrapa y luego se convierte en un amo muy cruel. And then people end up getting addicted to sin and even though it's destroying them, they can't get out of it. Y luego las personas se vuelven adictas a ese pecado, a pecar, y aunque quieren escapar, ya no tienen escapatoria. Is that you today? Serás ese tú el día de hoy. Listen to Jesus' words. Because he says, if the Son sets you free, you are truly free. Si estás en esa situación, escucha las palabras de Jesús, que dice, si el Hijo te hiciere libre, serás verdaderamente libre. Jesus wants to set you free from that sin. Jesús te quiere liberar de ese pecado. Because he says, as a slave, you're not actually part of the family. But if you will allow him, the Son will set you free and you will become a
child yourself. Porque él dice, como pecado, realmente no eres parte de la familia, pero el hijo que es parte de la familia te puede hacer entonces libre. He can give you complete freedom from your sin. Él te puede dar libertad completa, verdadera de tu pecado. See, the world wants freedom to sin. But what happens is that freedom to sin just leads to slavery. Verás, el mundo quiere libertad para pecar. El problema es que esa libertad para pecar lleva a esclavitud. But Jesus gives us freedom from sin. And that is true freedom. Pero Jesús nos da libertad del pecado y esa es la verdadera libertad. We don't have to sin anymore. Ya no tenemos que pecar más. We have power over sin because of Jesus. Tenemos poder sobre el pecado a causa de Jesús. Do you want to be free from your sin this morning? La pregunta es si quieres ser libre de tu pecado esta mañana. Turn to the Son. Let him set you free. Voltea al Hijo y permite que Él te haga libre. Let's continue reading in our text and see what Jesus says as he continues. Y vamos a continuar con nuestro texto y ver qué dice Jesús al continuar hablando. So we're going to read verses 37 through 45. Sí, vamos a leer los versículos 37 al 45. Dice, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Well, that escalated quickly, didn't it? Y bueno, eso fue en aumento muy rápido, ¿no lo creen? Did Jesus just call the religious leaders the children of Satan? ¿Acaba Jesús de llamar a los líderes religiosos hijos de Satanás? Yes, he did. La respuesta es que sí, sí lo hizo. People have this idea that Jesus is soft-spoken and gentle and mild. Y la gente tiene esta idea, ¿saben? De que Jesús es alguien que habla con palabras muy suaves y que es muy gentil y muy calmado. But Jesus spoke the truth, and he was very honest, even when it was very hard truth. Pero Jesús hablaba la verdad y era muy honesto, incluso cuando la verdad era algo duro. Notice what he said in verse 37. He said, there's no room in your heart for my message, so you're rejecting it, and you're trying to kill me. Y escuchen lo que dice en el versículo 37, dice, no hay lugar para mí en su corazón, para mi mensaje. Entonces me rechazan y están tratando de matarme. Is there room in your heart for God's message this morning? La pregunta es si hay lugar en tu corazón para el mensaje de Dios esta mañana. Maybe you're not hearing him or you're not feeling him. Quizá no lo estás escuchando o no lo estás sintiendo. And so you say, I would believe in him, but I don't hear him or he won't speak to me. He doesn't listen to me. Y quizás digas, sabes, yo creería en él, pero simplemente no me está hablando, no siento que me escuche, no siento que haga algo en mi vida. Maybe there's no room in your heart for him. Quizá no hay lugar en tu corazón para él. So make room for him, welcome him in, and I promise you, he will meet you there. Así que hazle lugar en tu corazón, dale la bienvenida y te aseguro que él se encontrará contigo entonces. That's what he's speaking about in Revelation 3:20, when he says, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in
and we will share a meal together as friends. Y eso es lo que dice en Apocalipsis 3:20. Jesús dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. So in our text, Jesus says, look, you're not hearing what I'm saying because you're just following your Father. Y en nuestro texto Jesús le dice a los líderes religiosos, ustedes no están escuchando lo que yo estoy diciendo porque están siguiendo a su Padre. And they start going back and forth, right? Because the religious leaders say, well, wait, our father is the great man of God, Abraham. We're just following him. Y empiezan a tener un intercambio ahí. Y él le dice, mira, nuestro Padre es el Dios de Abraham. Entonces, ¿de qué estás hablando? Jesus says, no. Maybe you're physically his children, but not really. Y Jesús les contesta y le dice, bueno, no, quizá físicamente serán hijos de Abraham, pero en realidad no lo son. Because if you were actually his children, you would imitate him, but you're not. You're trying to kill me, so you're actually imitating your real father. Y les dice, si realmente fuera su padre, lo imitarían, pero no lo están haciendo en su lugar. Están tratando de matarme y están entonces imitando a su verdadero padre. And then notice their response in verse 41 when they say, we aren't illegitimate children. Y vean la respuesta en el versículo 41, donde dice, nosotros no somos hijos ilegítimos. As we mentioned a few weeks ago, they said something similar to Jesus before. Y un par de semanas antes mencionamos algo que le dijeron muy similar a esto que le están diciendo en su momento. That many scholars believe that this was a slam against Jesus and against his the virgin birth, the miraculous birth. Y muchos eruditos creen que esto era un golpe en contra del nacimiento de Jesús, del nacimiento virginal de Jesús. Because there may have been some whispers or some rumors of Jesus' birth where people were saying, oh yeah, how convenient, God is the Father. Porque probablemente había algunos rumores sobre el nacimiento de Jesús y la gente decía, sí, claro, el Padre de Jesús es Dios. And so that rumor, those whispers may have followed Jesus. And so the religious leaders may have been saying that, like, hey, we're not illegitimate children like you are. Y es probable que esos rumores siguieran a Jesús durante su vida, y entonces llegan a este punto y le dicen, oye, nosotros no somos ilegítimos como tú lo eres. But Jesus, in response, just reiterates that they couldn't hear him because of who their father was. Y Jesús simplemente les repite que ellos no podían escucharlo por razón de quién era su padre. And then he drops the bomb in verse 44 and says, yeah, you know what? Your father's the devil. You're children of the devil. Y luego suelta la bomba en el versículo 44 y dice, ¿saben qué? Sí, su padre es el diablo. He's the father of lies and he hates the truth. And since you're lying and you hate the truth, you're his children. Él les dice, él es el padre de mentiras y él odia la verdad. Y ya que ustedes odian la verdad, ustedes son sus hijos. Okay, so here's my question for you. Who is your father? And a better question is, who are you imitating? Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿quién es tu padre? Y una mejor pregunta todavía es, ¿a quién estás imitando? Because what you call yourself does not make you a child of God. Porque quien tú digas ser no te hace un hijo de Dios. Your family connections do not make you a child of God. Tus relaciones familiares no te hacen un hijo de Dios tampoco. Just because your parents have great faith in God and follow God does not mean that you're a child of God. Solo porque tus papás tengan una gran fe en Dios y sigan a Dios, eso a ti automáticamente no te hace un hijo de Dios. How you live, how you imitate the Father, that's what decides if you're a child of God. El cómo vives y si imitas o no a Dios, eso es lo que determina quién es tu padre. I want to caution against something. I want to caution against self-justification here. Y quiero hacer un llamado de atención en contra de la autojustificación. Because you could read this description of the devil, that he's a murderer, that he hates truth, that he's the father of lies. Porque podría leer esta descripción del diablo y leer que él es un asesino, que él odia la verdad, que es un padre de mentiras. Maybe you've heard some other scripture where it speaks of him as only coming to steal and kill and destroy. Quizá ha leído otra porción de la palabra donde nos dice que él solamente vino a robar y matar y destruir. In another portion it says that he's like a roaring lion that prowls and is looking for someone to devour.
En otra parte de la Biblia también nos dice que Él es como un león rugiente que está simplemente buscando a quien devorar. And so you realize that Satan is a horrible being. And so maybe you imagine this gruesome creature that's red with horns and a tail. Y te das cuenta y te imaginas que Satanás es un ser horrible, te imaginas algo feo, una criatura fea, que es roja con cuernos y que tiene cola. And you say, well, wait a second, I'm not that bad. I'm not imitating that. Y te dices a ti mismo, bueno, yo no soy tan malo, yo no estoy imitando a ese ser. But you got to understand, the Bible says that Satan is the master deceiver, that he even hides as an angel of light, as it says in 2 Corinthians. Y hay que tener en cuenta que la Biblia nos dice que Satanás es un maestro engañador y que se esconde, se disfraza de ángel de luz. So someone imitating Satan can look very good, can even look very religious. Así que alguien que imita a Satanás podría verse muy bien o podría verse muy religioso. I mean, that's the case of these people that Jesus is talking to here, isn't it? Y de hecho ese es el caso de las personas con las que está hablando. Jesús no lo cree. So you could be imitating Satan and not look that bad. Así que podría estar imitando a Satanás y no verte tan mal. I also want to caution against one other thing, and that's Christian condemnation. También quiere ser llamado la atención a otra cosa y es la condenación cristiana. It's kind of on the opposite side of the extreme, huh? Y esto sería el extremo opuesto de lo que mencioné antes. It can happen where we fall into sin as a Christian. It's not our lifestyle, but we make a mistake and we say, oh, see, I'm not a Christian, I imitate Satan. Y puede suceder que como cristianos caigamos en un pecado, no que sea un estilo de vida, sino que caigamos. Y luego leamos estas descripciones de Satanás, del diablo, y decir, no, yo sabes que yo estoy haciendo lo mismo que él, entonces quiere decir que yo soy hijo del diablo. And then we say, yeah, you know what, I'm not a child of God. God can never love me because of the mistakes I make. Y podríamos decir, sabes que yo no soy hijo de Dios, porque Dios no podría amarme entonces por los errores que cometo. The imitating that Jesus is talking about here again, this is a lifestyle of someone who's not trying to change at all, but their lifestyle is doing what Satan does. Y aquí la imitación de la que está hablando Jesús se refiere a un estilo de vida, una práctica constante de imitar las cosas que hace Satanás, no se refiere a caer simplemente. As Christians, we may make mistakes, but in the grand scheme of our lives, we're seeking to imitate God, and that shows that we're His children. Como cristianos podemos caer y pecar, sí, pero en la mayoría de nuestra vida lo que buscamos es buscar a Dios y buscamos imitar a Dios también. Real quick, I just want to talk about some, just two simple ways, common ways that we can imitate the devil. Y rápidamente aquí quiero hablar de dos formas en las que podemos imitar al diablo. We see the first one here in this passage, right? And it's consistent lies. Y la primera la podemos ver aquí en este pasaje y es la mentira constante. Is the truth just optional for you? It's just something that you use when it's convenient? ¿Es la verdad algo simplemente opcional para ti? ¿Es la verdad algo que usas solo cuando es conveniente? Is your life full of deception, full of half-truths, full of white lies? ¿Está tu vida llena de engaños, de medias mentiras, de mentiras blancas? See, if that's your lifestyle, then you're imitating the devil because he's the father of lies. Y si ese es tu estilo de vida, entonces tú estás imitando al diablo porque él es el padre de mentira. And so for us as Christians, it's important that we seek to live lives of truth, right? That we try to remove deception from our lives. Entonces, como cristianos, es importante que busquemos remover todo vestigio de mentira en nuestras vidas y que no exista esa mentira. And when we do lie, we're going to feel that conviction. We're going to say, oh, God, I'm sorry. Lord, please forgive me. And He will. He's so faithful. Y cuando lleguemos a mentir, entonces vamos a sentir esa convicción y vamos a ir con Dios y decirle, Señor, en serio, perdóname porque no quería hacerlo o lo hice. Y Él nos va a perdonar porque Él es fiel para perdonarnos. But let's imitate the Father and let's live lives of truth. Pero hay que imitar al Padre entonces y vivir vidas de verdad, honestas. Another way that we can imitate the devil is by taking the place of authority over God. Y otra manera en que podemos imitar al diablo es al tomar el lugar de autoridad por sobre Dios.
You remember in the very beginning of the Bible, in Genesis chapter 3, when the snake, which was Satan, when he said to Eve, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Podemos recordar en Génesis capítulo 3 cuando la serpiente engaña a Eva y le dice algo que dice así, dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? And he basically said, I know better than he does, you won't actually die. Y él básicamente lo que dijo fue, yo sé más que Dios y de hecho si se lo comen no van a morir. And the truth is the reason God doesn't want you to eat the fruit is because then you'll be just like him. Y les dice, la verdad es que Dios no quiere que coman del fruto porque una vez que lo hagan van a hacerse igual a Dios. It's the same thing that got him kicked out of heaven because the devil was actually an angel in heaven. Y de hecho es la razón por la que Dios echó al diablo del cielo porque él quería hacerse como Dios. Yeah, he wanted to be worshipped as God. Y él quería ser adorado al igual que Dios. Listen to the words. There's a prophecy in Isaiah chapter 14 that seems to be speaking of the devil. And in Isaiah 14, 12 through 14, let's read those in Spanish. Y escuchen a lo que podemos leer en Isaías capítulo 12, versículos 12 a 14, nos habla de algo que parece describir esta situación con el diablo y Dios. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. And see, we as humans can do the very same thing, and we can imitate him. Y nosotros como humanos podemos hacer exactamente la misma cosa e imitar al diablo. And we start saying, you know what? I'll do what I want to do. I'll make my own decisions. I'll decide what's best. Y podemos hacer lo mismo que él, decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a tomar mis propias decisiones y no voy a hacer lo que Dios me diga. And I don't care what God tells me to do. I'm my own authority. And so I'm in charge of my own life. Y no me importa qué diga Dios, yo soy mi propia autoridad y yo estoy a cargo de mi propia vida. And so we make ourselves our own little gods over our lives. We sit on the throne of our hearts. Entonces nos hacemos a nosotros nuestros propios pequeños dioses y nos sentamos en el trono de nuestras vidas. And we're imitating the devil when we do that. Y entonces estamos imitando al diablo al hacer eso. So again, who is your father? Who are you imitating with your life? Así que de nuevo, ¿quién es tu padre? ¿Y a quién estás imitando con tu vida? How you live is going to show the truth of that. Y el cómo vives va a mostrar la verdad sobre esa respuesta. Now, getting back to our text in John chapter 8, Jesus said that it was obvious who their father was. Y regresando a nuestro texto en Juan capítulo 8, Jesús dijo que era muy obvio quién era su padre. And he said, that's why you don't believe the truth that I tell you. Because your father is the devil, he's the master liar. Y él les dice, es por eso que ustedes no creen la verdad que yo les estoy diciendo, porque su padre es el diablo, el maestro mentiroso. Let's continue reading in verse 46 and read through verse 51. Y vamos a seguir leyendo los versículos 46 a 51 para ver qué nos dice. Dice, ¿quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. In verse 46, it's incredible and it's clear evidence of Jesus' sinless and perfect life. That he could say, who can accuse me of sin? En el versículo 46 es increíble y es un testimonio de su vida perfecta y sin pecado, porque les dice abiertamente, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? These people wanted to disprove him, they wanted to discredit him, they had all of the motivation, but no one could stand up and say, oh, wait a second, Jesus, you did this one time.
Y lo interesante es que todas estas personas querían desacreditarlo y no hay ni una sola que se levante y le diga, ¿sabes qué, Jesús? Yo te vi haciendo esto. And in the next verse, he says, you know what? Those that belong to me, they will listen to my words. Y en el siguiente versículo le dice, ¿saben qué? Aquellos que pertenecen a mí, ellos van a escuchar mis palabras. It sounds a lot like Jesus' words in another section when he said, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Y se parece mucho a otra sección de la palabra en Juan capítulo 10, donde dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. It's another way of saying what he had already said in verse 31, right? That my disciples will remain faithful to my teachings. Y es otra manera que él tiene de decir lo que ya había dicho antes. Mis discípulos permanecen fieles a mis enseñanzas. But again, you have to look at yourself this morning. What about you? Pero de nuevo tienes que mirarte a ti mismo esta mañana y decir, ¿qué tal tú? Do you listen to his words? ¿Acaso tú escuchas a sus palabras? Not just hear his words. Do you listen to his words? No solamente oír sus palabras, ¿escuchas a sus palabras realmente? Well, the religious leaders, they're just not able to answer the power and the truth of what Jesus is saying. Y los líderes religiosos simplemente no son capaces de responder a la verdad y al poder de lo que Jesús está diciendo. So they resort to name calling and to verbal attacks, and they say he's demon possessed. Así que recurren a nombres despectivos y atacarlo y le dicen que está poseído por un demonio. They call him a Samaritan devil, which was an ethnic slur, kind of basically a cuss word in the day. Y le llaman un samaritano endemoniado, lo que básicamente sería como una agresión étnica, un insulto étnico que se usaba en aquellos días. But Jesus kind of ignores that and he just says, look, how could I be demon possessed if I'm honoring the Father? Y Jesús básicamente ignora eso y le dicen, bueno, ¿y cómo puedo estar poseído por un demonio si yo estoy honrando al Padre? I'm not honoring myself, I'm honoring the Father. Yo no me estoy honrando a mí mismo, yo estoy honrando al Padre. And then notice in verse 51, Jesus repeats the same phrase that he said earlier, I tell you the truth. Y si notan en el versículo 51, Jesús repite la misma oración que habíamos dicho antes y les dice, les digo la verdad. Amen, amen. Hey, this is very important. Listen to what I'm about to say. Así que le dice, amén, amén. Esto es muy importante lo que les voy a decir, pongan atención. Anyone who obeys my teaching will never die. Dice, cualquiera que obedece a mi enseñanza, nunca morirá. That word obey, it means to guard or to keep or to preserve my teaching. Esa palabra obedecer significa guardar, mantener o preservar su enseñanza. That person will never die. Dice que esa persona nunca morirá. Now he's talking about spiritual death, right? Y está hablando de la muerte espiritual, ¿cierto? Because we may physically die, but if that happens, that's not a bad thing. That's just leading us into the presence of God in heaven. Porque puede ser que muramos físicamente, sí, pero eso ya no sería algo malo, porque entonces iríamos directamente al cielo. As it says in 2 Corinthians 5:8, yes, we are fully confident and we would rather be away from the Lord, we would rather be away from these earthly bodies, for then we will be at home with the Lord. Segunda de Corintios 5:8 nos dice, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. I also love in verse 51, and don't miss this, Jesus' heart for the religious leaders. Y también me encanta el versículo 51, porque no lo pasen por alto, podemos ver el corazón de Jesús hacia estos líderes religiosos. He's still pleading with them that they can have eternal life and offering them eternal life. Él aún está de una manera rogándoles, pidiéndoles, haciéndoles saber que ellos pueden tener la vida eterna. They're insulting him, they're calling him names, they're cursing him, and he's still offering eternal life. Ellos están insultándolo, están usando nombres despectivos, están cuestionando su nacimiento, están diciendo que es un demonio, está poseído por un demonio, y aún así él está haciendo el llamado a la vida eterna. He's trying to reach their hearts, even though their hearts are very hard. Y él está tratando de alcanzar sus corazones, incluso y aún sabiendo que sus corazones son muy duros. That's why Jesus' words are stronger in this section. Because he knows the only way to reach their hearts is with strong, tough words.
Y es por eso que sus palabras en esta sección son especialmente duras, porque sabe que la única manera de alcanzar esos corazones duros es usando también palabras duras. He wants to wake them up out of their religious slumber. Y quiere despertarlos de su sueño religioso. He genuinely loved them and he wanted them to be saved. Él genuinamente los amaba y quería que fueran salvos. And he feels the same way for you this morning. Y Él siente lo mismo por ti esta mañana. So let's finish off the rest of the chapter and let's see how they respond to his claim. We'll read verses 52 through 59. Así que vamos a leer el resto del capítulo y vamos a ver cómo responden ellos a sus declaraciones, a sus afirmaciones. Dice versículo 52. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. So the people think Jesus is speaking about physical death. Así que la gente piensa que Jesús está hablando de una muerte física. So they say, now we know you're demon possessed because even the great Abraham and the prophets died. Y la gente le dice, ahora sabemos que estás poseído por un demonio, porque incluso el padre Abraham y los profetas murieron. So how could you say that if someone listens to you, they won't die? Así que ¿cómo puede ser que digas que aquel que te escuche no morirá? And in verse 53, who do you think you are? Do you think you're greater than them? Y en el versículo 53 le dicen, ¿quién te crees que eres? ¿Acaso crees que eres mejor que ellos? And Jesus says, look, I'm not trying to glorify myself. The Father will take care of that. But you say that he's your God, but you don't even know him. Y Jesús les contesta y les dice, yo no estoy tratando de glorificarme a mí mismo. Dios va a hacer eso. Ustedes dicen que Él es su Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. And then in verse 56, he says, look, Abraham, the one that you call your father, he believed in me. Y en el versículo 56 les dice, Abraham, aquel que ustedes dicen que es su padre, él creyó en mí. He rejoiced at my coming. He was excited for it. He saw it and he was glad. Él se alegró de que yo viniera, él esperaba ese día que yo viniera, lo vio ese día y se alegró. Now, Abraham lived a few thousand years before Jesus, so how is that possible? Ahora, Abraham vivió unos cuantos miles de años antes que Jesús, entonces, ¿cómo es esto posible? When did he see Jesus? ¿Cuándo fue que vio a Jesús? Well, I think first of all, the Bible's clear that he looked forward in faith to the coming Messiah. Bueno, primero creo que la Biblia es muy clara que nos dice que él veía futuro en fe esperando al Mesías. There are different verses that talk about how he was looking forward to the promise of God. Hay varios versículos que nos dicen que él esperaba a la promesa de Dios. There's also a really interesting figure named Melchizedek in Genesis chapter 14 that I would love to talk about if we had more time. Hay una figura muy interesante, Melquisedec, que se puede ver en Génesis capítulo 14 y me encantaría hablar más de él, pero no tenemos tiempo. He's this mysterious king that came and he was a king and a priest and he blessed Abraham and Abraham gave him a tithe. Y es un rey misterioso, era un rey y sacerdote también, que vino al encuentro de Abraham y Abraham le dio un diezmo. So many people actually think that that was a pre-incarnate appearance of Jesus. Y muchas personas de hecho creen que es una aparición preencarnada de Jesús. They call it a theophany or Christophany. And it's really interesting stuff. Lo llaman una teofanía, una cristofanía, y es muy interesante de hecho. So if you want to talk about that, just let me know, and I'd love to tell you more. Así que si les gustaría hablar de eso, déjenmelo saber y me encantaría hablar contigo de eso. But the people in verse 57, they say, you're not even 50 years old. How could you have possibly seen Abraham?
Pero la gente del versículo 57 le dice, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo es posible que pudieras ver a Abraham? And then in 58, we see again, Jesus uses that phrase, I tell you the truth. Amen, amen. Y de nuevo en el versículo 58 podemos ver que Jesús usa la misma frase, les digo la verdad, o sea, amén, amén. Before Abraham was even born, I am. Antes de que Abraham siquiera naciera, yo soy. No, this is not bad grammar from Jesus, says the English teacher. Y no, esta no es una mal gramática por parte de Jesús, lo dice un maestro de inglés. But he is using God's special name from the Old Testament and applying it to himself. Lo que pasa es que Jesús está usando el nombre especial de Dios del Antiguo Testamento y lo está aplicando para sí mismo. Jesus is saying, I am the great I am that you know of in the Old Testament. Jesús le está diciendo, yo soy, ese yo soy, que es el gran yo soy del Antiguo Testamento. I've existed for all eternity. Before Abraham was even born, I was there because I'm eternal. Dice, yo he existido por toda la eternidad antes de que Abraham naciera. Yo ya existía porque yo soy eterno. There's no way around this. He's definitely claiming to be the great, eternal, sovereign God. Y no hay manera de esquivar esto porque él está definitivamente afirmando ser el gran, eterno, soberano Dios. Yo soy. And the religious leaders understand that too. So they go get rocks because they're going to kill Jesus for blasphemy. Y los líderes religiosos entienden esto, entonces van y toman piedras porque lo quieren matar por haber cometido blasfemia. But Jesus slips away before they're able to do that. Pero Jesús se escurre de entre ellos antes de que pudieran hacerlo. To finish today, I just want you to understand that claims like this that Jesus is making, they require a response. Y antes de terminar el día de hoy, quiero que entiendan que afirmaciones de Jesús como estas demandan una respuesta. Either we put our faith in him, which means we follow him, we remain faithful to his teachings. Y esto quiere decir que ya sea que pongamos nuestra fe en él, que seamos fieles a sus enseñanzas, Either we do that or we don't. ¿hacemos eso o no lo hacemos? If we try to stay on the fence, we're actually making a decision that we're not really going to follow. Y no nos podemos quedar en un margen sin tomar una decisión de cómo vamos a actuar respecto a eso. So you and I must decide who our father will be. Who will we imitate? Así que tú y yo tenemos que decir quién va a ser nuestro padre y a quién vamos a imitar. Sometimes those that have the hardest time surrendering to God are those with hard hearts who don't realize they have a need. A veces aquellos que tienen un tiempo más difícil para rendirse a Jesús son aquellos que no se dan cuenta que tienen una necesidad. That these people that are on the path to eternity separated from God, and they don't even realize it. Ellos son personas que están en un camino de eterna separación de Dios, pero ni siquiera se dan cuenta. They're trusting in their religion, in their good works to get them to God. Ellos están confiando en una religión y en sus buenas obras para que eso los lleve a Dios. That was the case of the religious leaders here. So Jesus had to ask very difficult questions. Ese era el caso con los líderes religiosos aquí. Entonces Jesús tuvo que hacer preguntas muy duras. And maybe you need to do that this morning. Y quizá tú tienes que hacer lo mismo esta mañana. Maybe you need to look honestly at your life and ask yourself if your life really is one that seeks to imitate God. Quizá tengas que mirar honestamente tu vida y preguntarte si es una vida que está realmente tratando de imitar a Dios. 2 Corinthians 13 says to examine yourself to see if your faith is genuine. 2 Corintios 13:5 nos dice, examínense para saber si su fe es genuina. If you are not sure, then today is the day to make sure. Si tú no estás seguro, entonces el día de hoy es el día para asegurarte. Turn from your sin, believe in the death and resurrection of Jesus, choose to follow him. Aléjate de tu pecado, dale la espalda, cree en la muerte y en la resurrección de Jesús y decide seguirlo. Invite him into your life, ask him to help you and he will help you. Invítalo a tu vida, pídele que te ayude y él te ayudará. Today is a great day to do it. Hoy es un gran día para hacer eso. For those of us that are Christians, let's walk in the Spirit and let's choose to imitate our Father as much as we can. Para nosotros que somos creyentes ya, caminemos en el Espíritu y decidamos imitar a nuestro Padre. Let's seek to remain faithful to his teachings and then rest in the freedom he gives us. Busquemos mantenernos fieles a las enseñanzas que Él nos da y descansar en la paz y la libertad que Él nos da. Let's finish in prayer. Vamos a terminar en oración.
Lord, thank you so much for this day. Señor, muchas gracias por este día. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. I thank you for the freedom that you offer us. Te doy gracias por la libertad que nos ofreces. Lord, I pray that you'd speak to hearts now. Señor, te pido que hables a los corazones ahora. If there are any of those that are watching that are not really sure if they're imitating you with their lives, Si hay algunos que estén escuchando y que no estén seguros si te están imitando con sus vidas, would you speak to their hearts and draw them to you? ¿les hablarías a sus corazones, Señor, y acercarlos a ti? Bring them to the end of themselves so that they step down as the gods of their own lives. Llévalos al final de ellos mismos, Señor, para que dejen ese lugar que te pertenece a ti en sus vidas. Help us to shine you, Jesus, as Christians. Ayúdanos a reflejarte, Señor, como cristianos. We love you, Lord. We thank you and we praise your name. Te amamos, Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre. In your name, Jesus. En tu nombre, Jesús. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga. Yo quiero estar cerca de ti, que tu presencia sea mi realidad. Quiero oír las voces de ángeles cantar a una sola voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, quien es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón, amar esta tierra y aborrecer la maldad. A los huesos secos, vida declarar a una sola voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, quien es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huirán cuando declaramos tu nombre, Rey de majestad. No hay ningún poder que se levantará ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo soy.
a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.